Escuchamos al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Consejo de Ministros. Adelante. Lucha contra una mesa, no lucha contra la madera, no lucha contra las hojas, no lucha contra materiales que en sí mismos no tienen la culpa. Uno lucha contra personas. Y esas personas se llaman narcotraficantes. Y no viven en Colombia. Aquí viven subcapos. Pero los capos de capos no viven aquí, sino en Estados Unidos, en Miami, en Madrid, en París, en Dubái, como tantas veces he repetido. Y no los cogen, no persiguen sus dineros, viven normalmente. Porque no van contra los dineros de los narcos, no van contra los narcos, van contra las cosas. Eso Marx ya le había llamado fetichismo y son fetiches. Pero vamos a hablar aquí, es el consejo de la política antinarcotraficantes que quiero que se llame así en Colombia, antinarcotraficantes. Aparece la noticia que un director del DNI, no sé si Lemus, estuvo hablando allá en Estados Unidos antes de viajar yo, y dice eso la Cancillería de ellos, no sé, y que el tema era unos precursores de, ¿cómo se llama?, del fentanilo, que pasan por Colombia, dijeron, y que nosotros no habíamos dicho que lo íbamos a prohibir. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde? ¿Por qué? Yo quiero saber si es mentiras de los gringos tratando de dañar a Colombia o tiene algo de verdad. Es mentira, presidente. A ver, cuéntenos. Es mentira, presidente. No, en ningún momento no he estrenado la visa, presidente. Creo que no lo voy a estrenar. Sí, presidente, yo no... Pero no me refiero a usted, pudo ser otro. No, presidente, estoy seguro que no. Estoy seguro que no, presidente. ¿Quién es nuestro delegado del DNI en la embajada nuestra en los Estados Unidos? Sí, hay un general, presidente. Entonces usted Pero está... él no ha planteado eso, presidente. Con certeza, se lo digo, presidente. No lo ha planteado, presidente. Ni ha recibido ninguna información sobre lo mismo. Vamos a cambiar todos esos delegados. Estoy de acuerdo. Es más, creo que a Estados Unidos ya no debe ir ninguno. Si nosotros hacemos malas cosas es porque hemos estado mal entrenados. Y eso tiene que cambiar. Ellos lo quieren así, pues así es. Es con todo. No certificaron al presidente, certificaron a Colombia, si quieren cambiar el discurso. El único país que pone centenares de miles de muertos tratando que esa cocaína no llegue a Estados Unidos. Sí. Entonces tenemos que bajar la cabeza cuando hacemos eso. Necesito que confirmen para saber si es una mentira de ellos o hay algo de verdad. Yo me reuní con el general Agapito, ¿cómo se llama? No. El general que era el comandante del ejército de los Estados Unidos en el Pacífico. Varios de ustedes estuvieron conmigo. Nos tomamos una copa de champaña, porque él es de origen italiano, Aquilino, no Agapito, Aquilino. Lo vimos relativamente amigos y coincidimos que lo más importante era la paz. No hablaré de más porque a lo mejor lo echan también. General Aquilino está en Pearl Harbor, isla a la que extrañamente me llevaron cuando salí de China, porque aquí hay una cancillería que le da pena relacionarse con China y sabotea las relaciones.
Entonces esa gente tiene que irse. Yo quiero relaciones con todos los pueblos del mundo, no con uno. Eso no es relaciones con la humanidad, eso es colonialismo. El cambio del personal de la embajada en China, que sabotea las relaciones, cambia mis agendas, anula citas sin que sepamos. Y por eso llegué a donde Aquilino, pero ahí no fue un error porque nos dimos cuenta que pensamos lo mismo. Sí va cocaína por el Pacífico, va a Australia en primer lugar, pero ya entró a China, entró a la India y entra a Rusia y seguramente Japón. ¿Cómo hacen? No es en avión, no es en avión, es en barco. Se necesita un avión muy poderoso para cruzar sin escalas. Y si son avionetas, peor. Y por tanto debe haber un tratado, busquémoslo, entre Estados Unidos, China, México, Colombia. Ojalá tuviera como centro Pearl Harbor, en la búsqueda de una vigilancia del Océano Pacífico. Porque va cocaína para allá y pueden ir insumos para hacer fentanilo de allá para acá. No descarto esa posibilidad. Los norteamericanos lo toman como excusa para romper relaciones y aislar. Pero investiguémosla. Y tenemos que hacerlo entre los 4 países, mínimamente. Y eso no avanza. Y fue lo que hablamos con el general Aquilino. Y ahora nos echan la culpa de que pasan insumos de fentanilo por Colombia cuando fuimos los primeros en decir que paráramos cualquier posibilidad vigilando, que hay que vigilar contenedores de barco. Y ya sabemos qué pasa en el puerto de Buenaventura y qué pasa en Tumaco, no estoy muy seguro. Y le pedí a Ginás un cambio, hermano, y eso no sucede. ¿Ya se hizo? Yo vi el programa de los puertos de Shanghái, que me pareció excelente, porque es inteligencia artificial. Sí, señor. En cierta forma, no podemos estar seguros, salta el error humano por codicia, que en el puerto de Buenaventura ha sucedido una y otra vez. Los puertos de Colombia no pueden ser los puertos de exportación de cocaína o de entrada de armas o de entrada de contrabando de ropa que arruina la industria colombiana o de la entrada de este tipo de cosas que dicen que está sucediendo. Y usted me responde, Ginás. No quiero repetirlo. Sí. Bueno, y no es que entonces es con los gringos y no es con los chinos. Si los chinos saben de eso, entrénense con los chinos. Nosotros no pertenecemos a la OTAN. Señora Canciller, por favor. Nosotros no somos del Atlántico Norte, somos del Atlántico Sur y se llama nuestra tierra Caribe, Mar Caribe. ¿Qué hacemos ahí? Las alianzas militares no deben seguir las alianzas comerciales. La OTAN no se creó para defender un bloque de comercio. La OTAN se creó para defender el Atlántico Norte de los nazis. Porque entonces vamos a variar los hechos fundantes. De los nazis, es decir, de criminales contra la humanidad. Si un gobierno de Atlántico Norte decide ser aliado de los crímenes contra la humanidad, ¿qué hacemos ahí?
Son medidas drásticas, pero creo que ahora hay que tomarlas. No las buscamos nosotros, nos la buscaron. Pero nosotros no somos gente que se arrodilla. Jamás Bolívar le obligó a ningún soldado a arrodillarse. Y nosotros somos hijos de Bolívar. Y el ejército es el continuador del ejército libertador, cuyo último general nunca se arrodilló, fue fusilado en Chiapas. Y fue el único presidente indígena, general José María Melo. Nosotros somos descendientes del general José María Melo, el último general del Ejército Libertador, cuyo cuerpo aún reposa en Chiapas. No hemos podido encontrarlo. Y estas son frases que van a tener consecuencias, pero si el pueblo decide elegir un presidente indigno que se arrodille, pues eso ya volverá a arrodillarse. Y Colombia verá otra vez cómo le venden otro Panamá. Y cómo cree que lo único en el mundo es Miami y le cierran los ojos al resto del mundo. Pero mientras nosotros estemos aquí es lo que haría el general José María Melo en este mismo caso ahora. No cabemos en la OTAN. La OTAN no se ha opuesto al genocidio en Gaza. Bueno, tampoco voy a estar en los BRICS, porque los BRICS son petroleros. Todos los países, quizás excepto China, son petroleros. Y nosotros no estamos con el petróleo. Entonces, nuestra alianza es América Latina y el Caribe. Esa es nuestra alianza. Y nada que llegan los gripen ni se firma el contrato. Señora Canciller, nada. ¿Qué están esperando? Que ¿cómo se llama? Offset. No, el offset es referente a los aviones, pero yo había pedido, señora Angie, que el proyecto prioritario no fueran solo los aviones, sino las armas que necesitan las fuerzas militares. En lo que necesita, que básicamente es profundidad y rapidez, para que no pase el estanquillo. ¿Cómo así que entonces ni siquiera los carros que van por carretera llegan rápido al estanquillo? ¿Cómo serán entonces los pueblos que están en la montaña, a los que se llega por trocha, etcétera? Pues las armas que ha dejado Uribe y sus amigos no sirven para la guerra en Colombia. Son contratos de armas norteamericanas e israelíes que no sirven en Colombia. Y por eso estamos perdiendo capacidad del ejército. Yo lo que pedí es que todas esas armas que se necesitan, entiendo que las armas norteamericanas que ya compraron, y la policía compró un poco de pistolas caras cuando se hacían en Indumil. Sé que no fue usted, pero ¿por qué? Las mismas pistolas con que mataron al senador Miguel Uribe es las que compró la policía. Eso no puede ser. Si ya estamos haciendo un fusil, si nos falta metal, acero fino que hay en Brasil, pues nosotros ya podemos hacer fusiles y el ejército y la armada, etcétera, debe comprar los fusiles a Indumil. Porque si se hace a gran escala, baja el precio unitario. Si nunca demandan, el precio unitario es alto, entonces nunca lo comprarán. Y estos son acuerdos que hay que hacer a escala latinoamericana. No necesitamos chinos, no necesitamos árabes, no necesitamos gringos. Nuestra alianza está aquí, a defender América Latina y el Caribe. Porque nosotros somos parte del América Latina y el Caribe. No somos como Puerto Rico, un estado asociado. Nuestra bandera no es una estrella y unas franjas azules. Es amarillo y tiene la bandera de Haití.
Y esto significa que, por ejemplo, en la pelea con Estados Unidos alrededor de la Comisión de Vigilancia de Drogas de Naciones Unidas, que nos traicionó, nosotros no vamos a apoyar la candidatura que dijo Estados Unidos, de la que dijo. Y si al señor presidente, ya en salida de la ONU, al señor secretario general, le da temor enfrentarse a los Estados Unidos, pues hagamos nuestra diplomacia. Porque quizás el pueblo más perjudicado por la cocaína hoy se llama Haití, más que nosotros. Y acabaron con el Estado de Haití y nadie lo defiende. Y yo sí creo que nosotros debemos defender a Haití y una forma es que Haití dirija la Comisión sobre Drogas y ordene cómo salvar su país. El problema de Estados Unidos ya no es la cocaína, se llama fentanilo, 30 veces más mortal y poderoso. Y la política de Trump está llevando al irradiar que el problema es la cocaína, está llevando que sea el mismo aparato industrial de los Estados Unidos quien fabrique el fentanilo, ya lo hizo antes, se vendía en droguerías, y los consumidores sean de Estados Unidos, es decir, un problema al interior de la sociedad de los Estados Unidos en plena decadencia. Y entonces, para evitar esa mirada del mismo pueblo de los Estados Unidos sobre su decadencia, entonces nos echan la culpa a nosotros. Entonces dejamos entrar insumos de fentanilo, nosotros no producimos fentanilo. Y la cocaína es 30 veces inferior al fentanilo, lo que mata es el fentanilo. Y no le deseo a la sociedad de los Estados Unidos que se mate a sí misma por decadencia o porque no ve futuro o porque se aburrió de ese tipo de sociedad sin amor. Entonces, aquí hay otra política internacional que hacer, señora canciller, no solamente en el frente militar, sino en el frente diplomático. Las Naciones Unidas no deben por qué seguir en Nueva York. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de los que somos ya casi miembros y presidiremos, y usted no tiene visa, ni yo tengo visa, entonces, ¿qué? Ni yo tengo visa, ni el ministro tiene visa. Entonces, es una estupidez del gobierno de los Estados Unidos. Está quebrando el derecho internacional y no tiene derecho ni a quitarle la visa a nadie que vaya a hablar a Naciones Unidas o sobre temas que están en la discusión de Naciones Unidas. Esa es la ley mundial. Así se forjó las Naciones Unidas. Si Trump olvida eso o no le cuenta ni no lee, pues que alguien le lea. Pero eso no significa que entonces nosotros no pongamos las demandas en Estados Unidos también. Está quebrando la ley internacional en Naciones Unidas. No puede arrodillarse las Naciones Unidas a un gobierno que está siendo cómplice de genocidio. Entonces actuemos. Ya veremos si nos quedamos solos o no. Según la inteligencia artificial de Google, no estamos nada solos en el mundo. Empecemos. Todos los embajadores, los que yo llamo blancos porque se criaron fue en la diplomacia feudal, se van, intumben los que nos tumben en las cortes, se reemplazan y se reemplazan por las personas que siguen la línea del presidente en materia internacional, porque soy, por constitución, el director de las relaciones exteriores de Colombia. ¿Quién dirige? Les guste o no les guste. Y si van a ir funcionarios a romper eso, no salen de Colombia. Cualquier ciudadano puede salir, está en su libertad, pero un funcionario supeditado
a la Constitución, no sale. Se acabó la guachafita. Y no es por autoritarismo, es porque lo ordena la Constitución de Colombia. Entonces aquí hay estas tareas, las dejo en relación al tema de lo que hizo Naciones Unidas con el informe del 2023. Eso tiene que ser denunciado. Con el ministro de Justicia y varios de ustedes tuvimos reuniones con los jóvenes que hicieron ese informe y aceptaron que se equivocaron, pero ahora no se atreven a decirlo. No puede ser. Si el ministro de Justicia prorrogó este contrato, no se puede prorrogar hasta que digan la verdad. A la policía le di la orden de que publique los informes. No hacen ustedes pruebas de productividad por zonas. Entiendo que les queda difícil. Cualquier organismo científico los puede hacer de calidad. El error científico de estos jóvenes de Naciones Unidas es que no hicieron las pruebas de productividad por zonas, sino que reprodujeron una que hacía 4 años no se hacía. No se puede comparar 23 con 22, no se puede, porque las pruebas de productividad del 22 fueron hechas en el 2019. Así que toda esa musaraña que crea Duque es mentirosa. Tenía que haberse dicho además que el 23 y el 22 no son comparables, sino que, y esto es lo fundamental, tenían que haber hecho muestras en cantidad en la zona de alta productividad que llaman enclave y muestras de productividad en las zonas de baja productividad que llaman marchitamiento. La zona de enclave es la mitad total de la zona de marchitamiento es la mitad de la otra zona. Solo generalizaron el promedio de la zona de enclave, es decir, de alta productividad, a la de marchitamiento sin hacer las pruebas de marchitamiento. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lleva adelante el Consejo de Ministros, donde ha dado a conocer algunas tareas sobre las cuales se van a trabajar en relación con una política antinarcotraficantes, lo decía, con el objetivo de seguir trabajando contra este delito, y nuevamente destacaba la actitud de Estados Unidos. Continuamos escuchando. Y solo cuando hayamos priorizado la sustitución voluntaria, que aquí están las personas encargadas y nos deben dar el informe tanto de la sustitución como de lo que aconteció con ese estúpido error, que espero que sea humano y no haya sido premeditado, de la Comisión de Estudios de las Naciones Unidas, haciendo el informe del 23. Tienen listo el del 24, algo de los datos sé, y por eso sé que el del 23 es un completo error, pero no lo publican. Y no se va a publicar hasta que el gobierno de Colombia esté de acuerdo con la metodología, que no con los resultados. Porque esa es la metodología, los resultados son los que son, si la metodología es correcta. Entonces, para que esto quede claro, no se vuelve a repetir la tontería que hice yo mismo, aunque yo lo advertí y no me pusieron cuidado. El ministro de Justicia debe saber que ahí hubo un director de drogas que presionó la publicación del informe después que yo dije que estaba mal hecho. ¿Por qué hizo eso? Porque la ministra de Justicia aceptó cuando sabía que yo había dicho que no, que hasta que no se corrigiera o se evaluara si yo tenía razón, porque yo desde el principio dije que no era posible que se duplicara la productividad de un año al otro. Y ahora sabemos por qué se duplicó, porque compararon un año que no era comparable, que estaba con una productividad del año 2019, y porque
Los señores cometieron el error de no hacer más pruebas de productividad a la zona de marchitamiento, que es la mitad del área. El error es de centenares de toneladas. Claro, la oposición no piensa en eso porque no sabe de matemáticas y a veces poco de ciencia, pero nosotros sí sabemos algo, no mucho, pero algo, porque todo progresismo debe guiarse por la ciencia, no hay otra cosa. Lo demás son creencias, acertadas o no, fe o maledicencia, como hace la oposición. Entonces dejo ahí, Angie, para que se den los informes. Así es, señor presidente. Siguiendo su línea, señor presidente, tiene el uso de la palabra la doctora Marcela Tovar del Ministerio de Justicia y se prepara la doctora Gloria Miranda del PENIS. El presidente Gustavo Petro lleva adelante el Consejo de Ministros. Allí algunas ideas deja establecida como tarea para seguir trabajando con cada uno de los funcionarios. Por un lado, el papel que ha jugado Naciones Unidas ante el trabajo que realiza el presidente, que ha realizado el presidente durante su exposición y además las ideas que ha compartido allí, específicamente cómo ha estado supeditado al gobierno de Estados Unidos, a Donald Trump, quien decidió pues eliminarle su visa. Decía, es necesario, lo reiteraba, que Naciones Unidas no se encuentre en Nueva York, se encuentre en un país que sea neutral. Por otro lado, daba instrucciones específicas para el trabajo que se realiza en materia de investigación sobre lo que hace Colombia en el tema de la lucha contra el narcotráfico y hablaba específicamente sobre cifras. Y por otro lado, también daba a conocer cuáles son las alianzas importantes para el país. Decía, Colombia debe establecer alianzas con América Latina y el Caribe y daba a conocer también una decisión en relación con su política exterior, específicamente con China, y ha ordenado un cambio en el personal que allí trabaja para continuar profundizando las relaciones con este país. Información que les estaremos ampliando en nuestras siguientes ediciones informativas. Quédese junto a Telesur.